noches a todos. Gracias por sumarse a la tercera charla que organiza el módulo apícola de la facultad. Les agradecemos la participación. Ahora brevemente les vamos a pasar un videito de lo que es el módulo para que quienes no lo conocen aún, lo conozcan. Ya presento la pantalla. Mi nombre es Esmeralda, coordino el módulo apícola de la facultad. Ahí los presento. Apago la cámara si no se va al internet. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, brevemente les comento. Como les decía, el módulo didáctico de producción apícola, ¿qué es nuestro módulo? Es un espacio integrado por estudiantes y docentes de la FCA de cualquier año académico y que participan de manera voluntaria en actividades relacionadas a la apicultura. Bajo el lema de aprender haciendo, los estudiantes trabajamos a diario con técnicas adecuadas y manejando y pregonando el bienestar de las abejas. El módulo es autofinanciado, es decir que nosotros vendemos la miel que producimos en nuestro apiario. Ahí ven algunas de las tareas que realizamos: limpieza del apiario, control sanitario, hubo un año que hicimos cambio de reinas, y bueno, cosecha y fraccionamiento para la posterior venta. Si bien este video era cuando estábamos en plena fase, pero ahora sí los invitamos a formar parte de nuestro módulo, a todos los estudiantes de la universidad que quieran sumarse. Como siempre decimos, somos el módulo de la dulzura, así que bienvenidos todos quienes se quieran sumar. Ahí están nuestras redes. Ahí dejo. Y ahora sí, bueno, hoy la charla del día de hoy vamos a hablar del mal del río, que es una enfermedad que afecta a las abejas. Para eso contamos con la presencia y le agradecemos desde ya la participación a Natalia Mesina. Les comento brevemente: Natalia obtuvo el título de médica veterinaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. En el 2006 ingresó a INTA como becaria para hacer extensión en apicultura. Ha participado de proyectos nacionales relacionados al Programa Nacional Apícola, también mencionado PROAPI. Fue participante de un proyecto regional de diversificación productiva y responsable de proyectos PROFEDER. Ha trabajado junto a productores familiares diversificados en la zona de influencia de la Estación Experimental Concordia, que es donde actualmente ella está, y actualmente se desempeña como extensionista en producción animal. Así que Natalia, cuando vos quieras iniciar la presentación, gracias por sumarte. Bueno, bueno, no, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contarles en qué trabajo mayormente en esta zona. Voy a compartir la pantalla. Yo les comento que, bueno, todo lo que dijo Esmeralda, agrego que desde que ingresé a INTA, el INTA tiene programas nacionales, bueno, tal vez ya lo saben, proyectos nacionales y programas que abarcan cadenas, ¿no?, productivas. Una de ellas es la apícola, o sea, es el Programa Nacional Apícola, que lo que hace es concentrar todos los proyectos relacionados a la apicultura y, por supuesto, proyectos específicos, ¿no?, apícolas, proyectos específicos para el desarrollo de la cadena apícola. Estamos hablando a nivel nacional, participan de ese proyecto todas las estaciones experimentales de INTA, todas las que trabajaban a través de las agencias de extensión. Yo trabajo en una de ellas, en la Agencia de Extensión Rural de la Estación Experimental de Concordia, que abarca los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Colón, Feliciano. A nivel nacional, ¿no es cierto? Dentro de todas esas cadenas está la cadena apícola, y hay un programa nacional apícola conocido como PROAPI, que, digamos, atraviesa todas las cadenas a las que toca la apicultura, qué sé yo, polinización, servicio ecosistémico, una serie de cosas. Y dentro del programa, por supuesto, también están los programas
los proyectos específicos, ¿sí? Los proyectos específicos apícolas. ¿Sí? Dentro de uno de esos proyectos específicos hay todo un eje de trabajo a nivel nacional que es sanidad, y dentro de eso Mal del Río es un tema que es bien específico de nuestra zona, porque se empezó, ahora les voy a contar en una charla, se empezó a ver en nuestra zona, en el río Uruguay, digamos, pero lo que estamos viendo, y por eso hoy le decía a Esmeralda que bienvenida la invitación a comentarles de qué se trata, estamos viendo que han aparecido casos de Mal del Río en el centro de la provincia, incluso por ahí, más para el lado de la costa del Paraná, donde están ustedes. Así que agradecida por darme la oportunidad de difundir esta patología. Bueno, no sé si ahí se ve. Sí, ahí si querés poner modo presentar y ya se ve como pantalla completa. No, quería que esté todo bien porque ya toqué algo hoy y me corté, no sé qué. Bueno, bien. El Mal del Río o Mal de Santa Lucía, ¿sí? Esta es una patología que afecta a las colmenas. Los antecedentes, esta enfermedad fue descrita en 1951, ¿no? En Uruguay se reporta el primer caso, también se conoció como Mal del Río Santa Lucía, si lo googlean lo van a encontrar por ahí así, desde ese entonces, recortes de diario, por ahí pegados en alguna página, ahí se describe el primer caso. Pero recién en el año 2015, un equipo de investigación de profesionales de la Universidad de la República de Uruguay, encabezado por Siren Bernisi, por Enrique Nogueira, bueno, todos estos investigadores uruguayos que están ahí. Recién en 2015 se publicó por primera vez los trabajos de investigación que se tuvieron que realizar para poder determinar la patogenia de esta enfermedad. Ellos armaron un mapa, ¿sí? Y determinaron todos los lugares donde había casos de Mal del Río. En Argentina, recién en el año 2012, ¿sí? Aparecieron casos, nos comentaron, así literalmente lo puse porque fue así, nos comentaron de casos de despoblamiento de colmenas en la zona de Pernal y Puerto Yeruá, comentarios, un caso en la zona de Salto Grande. En todos los casos eran colmenas cercanas a arroyos o al río Uruguay. Acá la menciona Guillermina porque yo, la verdad que es un placer trabajar con ella y es docente de la facultad de ustedes, pero como profesional de CONICET Diamante nos llega la demanda, ¿no? de este problema, y pensando que podría tratarse de algún polen tóxico allá por el 2012 para las crías en sus primeras etapas larvarias. Bueno, como dice ahí, investigamos, pero no concluimos en nada, ¿sí? Lo que veíamos que los apicultores no lo anticipaban, y cuando les ocurría, hacían lo que podían, digamos, para salvar a sus colmenas. No, en ese momento armamos un proyecto para poder determinar qué era lo que pasaba, pero bueno, no tuvimos aprobación, digamos, en ese momento. No existían reportes oficiales. La verdad es que cuando no hay una problemática planteada oficialmente, o no hay como suficiente público o personas afectadas por cualquier tipo de patología o de enfermedad o de problema, el Estado, digamos, como que no puede justificar, digamos, una investigación en ese tema. Que eso es algo también que siempre remarco en estas charlas, es decir, denuncien, manifiesten, expongan el problema como apicultores o como grupo de apicultores, porque es la única forma que desde el Estado nosotros podamos dar respuesta. Bueno, ¿cómo sigue la historia? En la temporada, en el 2015 les decía, recién se publicaron los primeros resultados, ¿sí? En Uruguay, estamos hablando, la República Oriental del Uruguay.
en la Universidad de la República, en INIA, o en esas instituciones. En la temporada 2018-2019, productores apícolas afectados por mal del río, tentativamente en ese momento, e instituciones como el INTA, CONICET, bueno, tras el programa, nos vinculamos con investigadores uruguayos, por supuesto. ¿Por qué? Porque vinieron productores apícolas, ¿sí? Se acercaron y empezaron a manifestar, a decir que empezaban a ver ese problema. Ustedes saben que las temporadas apícolas van desde la primavera de un año, en el caso de nuestra zona, hasta el otoño del año siguiente, por eso temporada 2018-2019. ¿Sí? Bueno, esto ocurría al principio de temporada. Empezamos nosotros a armar nuestro mapa de mal del río, ¿no? Está todo con signo de pregunta, porque en ese momento eran todas manifestaciones, comentarios, ya un poco más firme, porque ya llegaban a la agencia con esta problemática. Entonces, por esos signos de pregunta al principio. Fíjense que es toda la costa del río Uruguay, y allá arriba en el Guayquirago, un caso que se presentó en Feliciano. Perdón, ¿se me escucha bien? ¿Viene todo bien? Sí, vas bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vimos en ese momento? Afectaba a colonias que se encontraban sobre los ríos y arroyos con abundante monte ribereño a fines de primavera y comienzos de verano. No se presenta todos los años, y puse entre paréntesis, no se presentaba porque 3 años se viene presentando en las últimas 3 temporadas. Veíamos que aparecía repentinamente, y veíamos que en los nidos de cría solo se veía postura, con reserva de néctar y de polen. Muchas colmenas mueren, y por supuesto eso lleva a que haya una enorme pérdidas económicas para el productor apícola. Y eso es lo que nosotros veíamos. Nos vinculamos con este equipo de investigación, con Silvio Bernisi, que es un doctor en biología, ¿no? Y bueno, vimos que nosotros también teníamos mal del río, el mal del río descrito por ellos, ¿sí? En su trabajo de investigación, que databan también desde el 2012. Bueno, ¿qué es el mal del río, entonces? Eso que les comenté hasta acá fueron los antecedentes. Mal del río es una intoxicación aguda que se origina por compuestos provenientes de los melatos secretados por una chicharra o una chinche, que se llama Eporminicestris, ¿sí? Que es de la familia de los flátidos, ¿sí? Hay muy poca información de esa familia, nos costó muchísimo encontrar información. ¿Qué es lo que secretan? Bueno, por ahí ustedes lo tienen más claro que yo, digo, por su formación, pero se alimenta de la savia de las plantas y eliminan melatos, ¿sí? Algunos insectos. Esta es un insecto que se llama, de la familia de Flatidae, se llama Eporminicestris. Esos melatos están en su composición, contienen una sustancia que se llama santoxilina. La santoxilina es la que produce la toxicidad, pero no produce la toxicidad en las abejas adultas, ni en las larvas más grandes, más desarrolladas, ni tampoco toxicidad en la etapa embrionaria de la abeja, que sería el huevo, sino que produce toxicidad o intoxicación o la muerte directamente en las larvas de un día de edad, ¿sí? Y eso está comprobado porque se han hecho trabajos que lo que han podido demostrar es que debido a esos melatos que contienen las santoxilinas se utilizan para la producción de alimentos de las crías, y en mínimas cantidades contenidas en ese alimento ya produce la muerte de las larvas de un día de edad. Esto es la relación, ¿no? El peso específico de la larva tan pequeña y mínimas, ínfimas composiciones del alimento que contiene santoxilina. Básicamente, ese es el proceso por el cual se produce la intoxicación. A partir de ahí, nosotros vemos
podemos deducir o podemos concluir en cuáles son las consecuencias de esa intoxicación. Entonces, ¿qué vamos a ver en las colmenas? Si yo vuelvo para atrás, esto lo que quise graficar acá es el desarrollo de la cría de la abeja, ¿no? Entonces, si yo, ahí donde está la estrellita, pierdo la cría, o sea, se me mueren las crías, tengamos en cuenta que una reina pone 25.000 huevos por día, y todas son alimentadas, digamos, en forma equitativa, estoy teniendo una pérdida de las 25.000 larvitas por día. O sea, que va a haber un desfasaje en el desarrollo de la cría, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver en las colmenas? Bueno, los signos clínicos en cuadros graves de mal del río va a ser principalmente despoblamiento de colonia, ¿sí? Cría salteada, en principio, y luego, cuando ya haya, se produce en forma rápida, ausencia de toda forma de cría, excepto huevos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre adentro de la colmena? Se empiezan a morir esas larvitas de un día de vida, entonces yo tengo generaciones de abejas que no van a nacer, ¿sí? Fíjense que yo les comentaba, que ahora vamos a ver después por qué, que esto se manifiesta a inicio de temporada prácticamente, cuando las colmenas están a pleno, digamos, en la primavera. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que una colmena que se viene desarrollando fantásticamente, digamos, porque estamos en el inicio de la temporada, están bien, bien abejadas, de repente deja de nacer abeja, o sea, no se repone esa población de abejas, entonces lo que veo es una colmena que de un día para otro, de ser muy poblada, muy grande, pasa a tener muy pocas abejas, ¿sí? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, un cuadro de cría, donde prácticamente, este es un cuadro de cría, ¿no? Fíjense que está todo abierto, digamos, esto debería tener, según el comportamiento de la reina, que en una postura concéntrica debería tener que operculada, sin embargo no tiene. Y no se alcanza a ver en la foto, bueno, además de salteada, porque van haciendo la abeja, no se alcanza a ver, pero se empieza a ver que todo lo que hay, todas las celdas abiertas que hay, son de huevitos, ¿sí? Y en muchos casos remueven las crías muertas y lo que hacen es empezar a bloquear las cámaras de cría, empiezan a depositar néctar. De nuevo, se produce en el inicio de temporada, con lo cual hay una afluencia de alimento, una oferta de alimento bastante generosa. Entonces la abeja continúa con su ciclo, digamos, empieza a juntar alimento que hay en el ambiente y al no prosperar la cría empieza a bloquear la cámara de cría, empieza a depositar néctar en los nidos de cría, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el polen. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Si yo en una cámara de cría de 9 o 10 cuadros, en el corazón, en el nido de cría, yo levanto un cuadro y debería ver la postura concéntrica, parejita, con zonas operculares, zona de postura, de larva, de cría abierta con larva, empiezo a ver que tengo, cuando ya ha pasado cierto tiempo, empiezo a ver que en vez de encontrarme con eso, que sería lo normal, en plena primavera, me encuentro con esto, con un cuadro bloqueado de néctar y de polen, ¿sí? Abundante polen en los panales de cría, se produce un bloqueo, de nuevo, presencia de algunas celdas con abundante jalea, pero sin larva. Esto es algo que se está investigando, digamos, por qué hay abundante jalea real depositadas en las celdas de cría, digamos. Se supone, no se ha podido comprobar, no lo han podido comprobar, pero no lo hemos podido comprobar ya porque trabajamos varios años en esto, pero teóricamente es por el exceso de alimento, digamos, no haber larvas que continúen con su desarrollo, todo ese alimento que sobra, bueno, lo depositan en las celdas.
Hay reducción de la actividad de pecoreo, más que nada porque empieza a mermar la población de la colmena. Hay una desorganización, porque empiezan a faltar abejas, empiezan a faltar generaciones enteras de abejas. Y bueno, y entre signos de preguntas, si las abejas son más longevas, es una pregunta que se hacen. En este caso yo la puse acá, en realidad la pregunta se la hacen los uruguayos, nosotros estamos por ahí en otra etapa estamos buscando información estamos en otra etapa de búsqueda, digamos, de información, pero se pregunta si las abejas no son más longevas, y tal vez que sí por una cuestión de supervivencia, ¿no? de la colonia. Bueno, hasta acá, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, Natalia. Les recuerdo que las consultas, si quieren, escríbanlas en el chat y se las vamos preguntando, Natalia. Sí, Por te ahí entiendo. yo te quería consultar, mientras el Sí. resto lo va escribiendo, ¿cómo hacemos acá, que tengo entendido que no se han detectado casos, o si se han detectado, cómo hacemos para prevenir que aparezcan en el apiario? Ahora te cuento. Ahora, cuando en el desarrollo, creo que puedo responder esa pregunta. Ajá, dale. Bien. Hice una presentación con muchas fotos, porque la verdad que cuando uno ve una colmena afectada, realmente uno no la identifica y lo puede identificar y tiene que hacer algo al respecto. Le llama la atención esto de los nidos de crías, que deberían estar llenos de cría, la planchita prolija y demás que uno mira de las abejas, y se encuentra con esto. En el centro del nido de cría, un cuadro bloqueado con polen, con muy poca abeja, y si ustedes alcanzan a ver en la foto, no sé si se aprecia, pero en las cepitas que parecen sin opércula, en realidad adentro hay néctar. Esta otra foto, similar a la anterior, bloqueada de néctar y de polen. Bueno, la verdad que estos cuadros son sacados del corazón del nido de cría. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que vemos en el ambiente? Y acá por ahí es un poco lo que nos hemos enfocado nosotros en nuestro trabajo de generar información. Acuérdense que yo les comenté que trabajo en una agencia de extensión, que soy veterinaria. Algunas cosas me cuestan, por ejemplo, la identificación de las especies vegetales, pero trabajo junto con Pablo Gaviglioso, que es un doctor en biología, se incorporó a trabajar en este tema, por suerte, desde la temporada pasada. Nosotros nos enfocamos más por ahí en generar información que nos parece que falta y que nos sería útil y que es propia de nuestra zona, digamos. Cuando digo nuestra zona, digo por ahí de la costa del río Uruguay, arroyos y demás. Pero nosotros lo que partiendo de la base, que en el ambiente, ahí yo les comenté qué es lo que se ve en las colmenas, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en el ambiente? Hay dos factores que a vos te orientan a pensar, además de el momento en que estamos, ¿no? Yo les dije varias veces, se da el inicio de temporada, por lo menos en esta zona, ¿sí? Por eso es que ahora nosotros empezamos por ahí me van a ver en otra charla, o lo van a ver a Pablo, empezamos hoy con esto de poner en la cabeza del apicultor que esté atento a ver esto, Epormenis sestri en el ambiente, ¿sí? Epormenis sestri, pero en su forma, en su etapa de ninfa, ¿sí? Tienen 5 estadios de Epormenis sestri. Pero llama la atención que es bien blanquito. Esta no es la única foto que les voy a mostrar. Esta es la etapa larval, ¿sí? Ninfal. Es un bichito que se mueve rapidísimo, que salta y tiene como esa cubierta algodonosa, ¿sí? Esta etapa es la que, en la que más densidad poblacional hemos podido encontrar,
y la que más producción de melatos tóxicos produce en el ambiente. Entonces, y llama la atención, realmente uno va al campo y pensás en qué época estás y decís, bueno, tengo que estar atento, pensás, te pones a pensar, yo he tenido el año pasado, muchos apicultores me han llamado y me han dicho que a raíz de la discusión y de haber visto por ahí videos o de haber escuchado charlas, se dan cuenta que ellos han tenido estas manifestaciones en las colmenas, pero ¿qué pasa? El productor va, mira la colmena, no suele hacer un recorrido de la vegetación que hay alrededor. Digo, en general, ¿no? No digo que no lo haga ninguno, pero uno piensa en esto, piensa en lo que ve en la cámara de cría, que llama la atención realmente, porque uno levanta el cuadro de cría, debería ver la planchita de cría y sin embargo se encuentra con la cámara, con el cuadro bloqueado de néctar y de polen. Después, si empieza a recorrer, enseguida va a ver esto que estoy mostrando ahí, que son los estadios ninfales, que son los que más melatos secretan. Y este es el estado adulto. Esta es la chicharrita, digamos, la bochinche, que se llama, que esta Epormedicestri, la familia de los plátidos, que yo le decía. Eso es algo que se ve en el ambiente. Lo otro es la presencia de sarandí negro. O Sebastiana chotiana, se llama, es una nativa de nuestra zona, del bosque de la selva en galería, es muy común, ¿sí? Y se asocia con el mal del río. ¿Por qué? Pues se ha encontrado la presencia de estas chicharritas en esta especie, ¿sí? Y se ha detectado la presencia de santoxilina en la savia de esta especie. De hecho, fue lo que hicieron para determinar que esa es la sustancia que produce la intoxicación. ¿Sí? Encontraron santoxilina en esta especie, en la chicharra y en el néctar de las colmenas afectadas, y bueno, era bingo, digamos, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestra zona hemos trabajado bastante el año pasado apuntando a determinar en el ambiente qué otras especies hay, y hay muchas otras, además del sarandí, donde uno puede observar muchísima presencia de las chicharritas. ¿Sí? Sin embargo, la chotiana esta es el que se asocia en los trabajos que han hecho los uruguayos. De hecho, ahí, bueno, les pongo algunas fotos donde se puede ver, fíjense, no sé si se alcanza a ver ahí, se ven todos los estadios ninfales. Acá, fíjense que es una pelusa blanca que rodea a la ninfa y son móviles. Uno si va con una remera o con una ropa oscura y sacude un árbol, esto como se llena de cositas blancas que caminan, digamos, porque es muy abundante la población, digamos, en esta etapa, la etapa ninfal, que es cuando precisamente se producen las manifestaciones o la sintomatología en las colmenas. Acá abajo hay más, yo no sé si se alcanzan a ver, y son otras especies, ¿sí? En las que hemos encontrado también abundante población de esta chicharrita. Hay otra foto, la quise agrandar. Fíjense acá, no sé si alcanzan a ver estos pegotes, acá en las hojas. Ustedes calculo que lo habrán visto, no relacionado a esta patología, pues son estos melatos. Fíjense la cantidad, ¿sí? Están todas las hojas pegoteadas. Esto es de lo que se alimenta la abeja. Para la abeja es sumamente tentador alimentarse de este líquido. Es mucho más fácil que estar pecoreando y libando de las flores. Es mucho más fácil, más cómodo, es mucho más volumen. Entonces, tiene un buen contenido, los melatos, si hay algo que tiene, es un buen contenido de minerales. Entonces, es buenísimo para su alimentación también. Entonces, es muy tentador para la abeja lo elige
cuando va al campo. Entonces, en un periodo, en una etapa de máxima producción, de máxima oferta floral, a pesar de que haya otras floraciones, la abeja va a elegir el melato. Bueno, acá ven otra foto, fíjense lo que es esto. Realmente si uno va, o sea, piensa, como decía hoy, en la fecha, piensa en lo que ven las cámaras de cría, sale un poquito a recorrer de dónde vienen las abejas y se encuentra con esto. O sea, es como que la sintomatología es bastante clara, digamos, ¿no? Ahí tenemos otra especie, creo que es un cítrico, no sé. Esto, fíjense, ¿sí? Acá hay adultas y acá hay estadios ninfales. Melatos con saxitocinina. Bueno, esta es una foto, en realidad esta foto es de nuestros amigos los uruguayos. Yo esto no lo pudimos hacer el año pasado. Fíjense las botas, ¿sí? De melatos como caen. Y fíjense, acá han juntado melato ellos, no sé cómo lo han hecho. Porque nosotros no pudimos hacerlo, realmente es un líquido sumamente pegajoso. Bueno, hasta ahí, ¿qué es lo que es mal del río? ¿Qué es lo que se ve en las colmenas? ¿Qué es lo que se ve en el ambiente? Bueno, ¿qué hago yo si detecto síntomas de mi apiario? Lo único que hay hasta el momento es retirar las colmenas de la zona afectada, ¿sí? Lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Es una enfermedad ambiental, o sea, la toxina está en el ambiente. Estamos hablando de especies nativas que producen esta toxina, que bueno, ustedes también por ahí lo saben, pero lo producen como un mecanismo de defensa, con toda esa historia. Entonces, la única forma es retirar las colmenas y que se empiecen a proveer de alimentos del lugar donde no esté esa toxina, ¿sí? No hay otra forma, hasta ahora. Previamente de realizar una cosecha completa a la brevedad y posterior agregado de jarabe o cuadro de miel, salvo que haya entrada natural, por supuesto, en un intento de salvar a las colmenas. Esto ocurre muy rápido. Vieron que yo les decía, 25.000 huevos con la reina por día aproximadamente. Hay que agarrarlo con tiempo, porque si no, en pocos días la colmena se muere, digamos, ¿no? Entonces, una vez que uno detecta el problema, lo que puede hacer es sacarlo, cosechando todo lo que haya recolectado de néctar en el ambiente, ¿sí? Porque probablemente ese néctar contiene la centoxilina que está provocando esos síntomas, ¿sí? No así el polen no tiene ningún problema, digamos, el polen ese que les mostraba que se bloqueaba. Esto no implica que algunas colmenas sin cosechar puedan recuperarse solas si se retiran al comienzo del problema y hay abundante néctar. Bueno, si uno apenas lo detecta, bueno, se consume toda esa sustancia que está produciendo la toxicidad y la colmena se empieza a proveer, ¿sí? De otro alimento que no está intoxicado y se puede recuperar. Pero la verdad es que hay que retirarlo de ese lugar. Se tiene que dejar de proveer de ese alimento con esa toxina. Los cuadros de polen cosechados, bueno, de nuevo, no contienen centoxilina. Cuidado si se retiran colmenas con mucho melato, ya muy debilitadas. Si se ponen junto a colmenas sanas, las pueden pillar y contraerme en el río, porque el melato está, ¿sí? Está todavía circulando, digamos, en la alimentación. ¿Qué más se puede hacer? Divulgar la aparición de mal del río inmediatamente a través de la app de SENASA. Cuando empezamos a trabajar en este tema, por supuesto hablamos con la gente de SENASA y nos puso a disposición la app, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar qué es lo que se hace, para qué nos sirve a nosotros la app de SENASA. Sirve para varias cosas, pero ahora les voy a contar bien más para qué. Y por supuesto, ante cualquier duda, recurrir a técnicos, ¿sí? Bien. Muestreo es otra cosa. Nosotros
desde el año 2018 les decía que año a año tratamos de ir avanzando y mejorando, ¿sí?, en la búsqueda de una solución para este problema y en la búsqueda de todo lo que rodea el problema, como para que cada año el productor esté más atento, esté más interiorizado acerca de lo que rodea al problema, tanto en lo ambiental como adentro de la colmena, cuestiones por ejemplo, hemos podido trabajar el año pasado, ahora les voy a contar, en el armado del ciclo de vida de la chicharrita, como para saber alrededor de qué fecha empiezan a nacer. Hemos podido determinar la postura, en qué especie la hace. Hemos podido tener una serie de cosas. Hemos podido, sobre todo un logro muy importante que el año pasado logramos, es que uno de nuestros laboratorios pueda hacer la detección de la xanthoxilina. Está en este momento poniendo a punto la técnica para poder detectar xanthoxilina. Para todo esto fue necesario que los productores manifestaran este problema, por un lado, y por otro lado nos provean de muestras, ¿sí? Entonces, esto hago mucho hincapié, es muy importante, digamos, que estén atentos, que nos puedan dar aviso a SENASA si tienen este problema, porque automáticamente SENASA lo georreferencia al apiario problema y lo georreferencia como un apiario sospechoso de mal del río, digamos, y automáticamente nos llega a nosotros esa alerta. Entonces nosotros nos comunicamos con el productor, le indicamos o tratamos de ayudarlo y de orientarlo, siempre y cuando podamos, ¿no? Y sobre todo necesitamos las muestras para seguir mejorando tanto las técnicas de diagnóstico como también para poder seguir armando nuestro mapa y nuestro ciclo en el tiempo, ¿no es cierto? Estas muestras que se requiere al menos 100 gramos de néctar o miel, porque es ahí donde está el melato y es ahí donde está la sustancia tóxica, ¿sí? Y siempre pedimos en celda sinopercular. ¿Por qué celda sinopercular? Porque me va a indicar que es un néctar recolectado en ese momento, ¿sí? Nosotros necesitamos el aporte que hay en ese momento en que se produce la sintomatología en la colmena. Esa es la muestra que a nosotros nos sirve. No nos sirve una miel operculada que por ahí se quedó como reserva de la pradera, no, esa no nos sirve porque no vamos a encontrar nada, ya, ¿sí? Bueno, eso es el muestreo que nosotros requerimos para hacer el diagnóstico, que va acompañado, por supuesto, de la sintomatología, de lo que vean en el ambiente, del lugar donde se encuentran, de la fecha, o sea, todo nos orienta hacia esto. Bien, ¿qué hicimos desde el INTA? Bueno, difusión, como decía, charlas, yo ahí le dejé a Esmeralda, les va a pasar por ahí, hicimos un video muy resumido, muy explicativo, pero ahí también pueden ver nuestros contactos. Les decía hoy, divulgar la aparición de mal del río inmediatamente por la app de SENASA, que es esta, o sea, si ustedes en el Google, en el Play Store ponen aplicación de SENASA o alerta sanitario SENASA, bajan la aplicación, van a ver que tienen, ¿sí?, en la parte animal, en la parte apícola, para hacer denuncias, ¿sí?, de apiarios abandonados, del pequeño escarabajo de la colmena, y ahí en el medio yo les marqué mortandad de colmena, ¿sí? Una vez que ustedes ingresan en la aplicación, ingresan en mortandad de colmena, seguramente les va a pedir les va a pedir datos para identificar quién es la persona afectada y para identificar dónde está el apiario afectado, ¿sí? Pueden cargar incluso fotos, imágenes, audio, texto, se pueden cargar, y automáticamente al enviar esa alerta, la alerta llega a SENASA y SENASA nos la envía a nosotros a Concordia.
que somos, digamos, los que dentro de Entre Ríos, dentro del país, porque bueno, se da en esta zona, no por otra cosa, somos los que por ahí estamos más con este tema. Y eso para nosotros es una información muy valiosa, así como también las muestras que nos puedan proveer. Bueno, trabajar para ajustar la técnica de diagnóstico de laboratorio, le decía, mediante la remisión de muestras de laboratorio se determina el origen. Bueno, lo que inicialmente hacíamos con Guillermina en el 2018, 2019, le remitía muestras a Guillermina y determinaba el origen del néctar y determinaba si era un néctar de melada o néctar de flores, ¿sí? Y actualmente ajustando la técnica para directamente determinar la presencia de santoxilina. ¿Qué más hicimos? Trabajo de campo, ciclo de vida de Forminicestris, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue identificar individuos de sarandí negro en el campo donde habíamos visto que tenía de Forminicestris, que había tenido toda la temporada anterior y había habido casos de mal del río en ese sitio, y trasladamos a un individuo a la estación experimental, lo pusimos en una jaula, y registramos todos los días, y íbamos y veíamos. Ahí pudimos determinar cómo era la postura, que no sabíamos, digamos, no habíamos podido identificar cómo era la postura, para que se me idea, y determinamos el año pasado el momento del día de nacimiento, digamos, que fue el 9 de octubre del 2020, el año pasado. Determinamos que hay 5 estadios ninfales y determinamos que el adulto se desarrolló el 16 del 11 del 2020. ¿Sí? Y bueno, y después lo que pudimos también hacer el año pasado es detectar, tanto en el campo como acá, postura, ¿no? Una vez que supimos cómo era la postura de este bichito, bueno, salimos al campo y identificamos sitios donde ya había postura el año pasado, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que hacer es ir a ver qué pasó con esas posturas, ¿sí? Así se ven las posturas. Fíjense que es una cosa ínfima, digamos, ¿no? Bien, ¿qué hicimos? Bueno, esto, les decía, y determinamos también condiciones ambientales que predisponen a la enfermedad. Abundancia de Forminicestris a lo largo del ciclo de vida, esto les decía hoy, que lo hicimos mediante, ahora lo voy a mostrar, pero mediante métodos, bueno, cuando se incorporó Pablo como doctor en biología, entomólogo, y pudimos incorporar más metodología específica para algunas determinaciones. Pudimos determinar qué componentes del paisaje predisponen a su presencia y zonas que predisponen a la enfermedad. Estos fueron los sitios, ¿sí? En la zona, esta es la ciudad de Concordia, para tener una idea, esto es la zona de la Tortuga Alegre, Paso Las Furcades, el Arroyo Yeruá, Estancia Ingleses, en Puerto Yeruá, y este es un sitio de muestreo más al sur que tomamos, que fue Humaitá. Metodología de relevamiento a campo, bueno, no sabíamos para poder elaborar el ciclo de vida, no sabíamos cuál era la mejor forma, digamos, para capturar los insectos y poder armar una curva así de población. Bueno, nos resultó este método del bandejeo, ¿sí? Que se colocan estas bandejas abajo de los árboles, en 5 sitios, ¿sí? De cada uno de esos que les mostré anteriormente, en cada uno de estos 5, en 5 sitios, cada 15 días íbamos y recolectábamos lo que caía acá. Se sacuden las ramas de los árboles y caen. ¿Sí? Esto también usamos, pero la verdad que no dio mucho resultado, tampoco ¿sí? Quedaban pegados muy pocos pormenis, no resultó indicativo, y acá también caían muy pocos. Bien. Bueno, toxicidad de melatos, de nuevo, un poco más de fotos, acá tienen, esta foto también estaba arriba, es
la cantidad de melatos que hay sobre las hojas, la cantidad de ninfa, fíjense, todo esto es blanco, fíjense, ¿sí? Se ve, espero que se vea, bueno, acá en el medio un adulto. Y bueno, para este año tenemos, en base lo que realmente estamos contentos, digamos que en base contentos, ¿no? Y descontentos, porque bueno, el problema se sigue presentando año a año y produce pérdidas, obviamente que eso no nos pone contentos, pero sí el hecho de poder seguir generando información que nos da la posibilidad de poder anticiparnos, de poder identificar sitios, de poder orientar nuestro trabajo hacia la prevención, la difusión y también viendo, nosotros este año planteamos la realización de ensayos para determinar bueno, algunas cuestiones como por ejemplo cuál es el punto crítico para sacar la colmena y poder salvarla, digamos, por ejemplo, es uno de los trabajos que nos planteamos para este año. Y bueno, así que de nuevo, es muy importante que nos hagan saber de estos problemas, si se presentan en su mapeario. Es muy importante la remisión de muestras. Bueno, es lo que nos va a permitir a nosotros seguir ajustando y seguir viendo de qué manera esto deja de ser, por lo menos no tan sorpresivo, no tan inminente como se viene dando en los últimos años. Así que bueno, ahí está mi correo. Los correos de INTA son bastante sencillos, digamos, es el apellido, punto, el nombre del técnico que busca, se lo digo porque les sirva para cualquier otra cosa, @inta.gov.ar. Así que bueno, ahora sí, Esmeralda, si tienen alguna pregunta. Perfecto, muy clara, Natalia. Las imágenes fueron más que demostrativas como para entender el tema. Tenemos unas preguntas en el chat. Sí. Pedro pregunta, dice, buenas noches, mi consulta es, ¿qué es un melato? Melato es una sustancia dulce. ¿Saco la presentación? ¿O la dejo? Sí, sí, dale. Sí, si querés, así los ves a todos. Bueno, un melato es una sustancia dulce que excretan los insectos. Muchos insectos se alimentan de las algas de árboles y tienen como un mecanismo que una vez que están repletos, digamos, lo expulsan, tienen como unas válvulas, entiendo yo, ¿no? Corríjanme, ahí hay más. Pero Sí, esa con sustancia... el resultor lo chupan de la planta, la savia, como bien dice Natalia, y lo damos nosotros en zoología, por eso hago la acotación, y después lo etiquetan por lo etiquetan. Por favor. Entonces, lo que te puedo decir es que esa sustancia dulce, como te decía, es muy tentadora para la abeja en cuanto a su composición y a la facilidad que tiene para levantarla y usarla como fuente de alimento. Es muy cómodo para la abeja y tentador, y de hecho, bueno, la prefiere, digamos. Esos son los melatos. No es la única, o sea, hay muchos insectos que eliminan melatos. De hecho, hace poco hubo casos en la zona de Paraná con la chicharrita del sorgo, que también era una chicharrita, no era esta misma, no era mal del río, pero la consecuencia que tuvo fue otra, no fue la muerte de todas maneras tampoco, sino problemas en calidad de miel, digamos, que se detectaron altos niveles de azúcar y no era por adulteración de la miel, sino que era que la abeja recolectaba mielatos de la chicharrita del sorgo, entonces cambiaba la composición. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Volvamos a Mal del Río. Ahí Diego tiene otra consulta, dice, ¿puede ser que esos melatos sean causados por la chicharrita de la espuma? Que No. la chicharrita de la espuma le decimos a Cephisus sixifolia, por la duda. Sí. No, esta es otra chicharrita.
la de la espuma no es. No. Se da en el mismo, hemos visto en el mismo momento las dos chicharritas, pero no, es otra cosa. Después Luciano pregunta, ¿existe un sistema de alerta de la presencia de chicharrita? No, lo específico no. Lo que hay un sistema de alerta de esto que te mencionaba, de colmenas posiblemente afectadas por mal del río. Pero no, ojalá que sí, ojalá que hubiera, o sea, la alerta somos nosotros que vamos al campo y en los sitios donde, ya te digo, identificamos todos los años, el año pasado pudimos identificar cómo era la postura, entonces lo que hicimos en esos mismos sitios, señalamos varios lugares donde vimos postura, y bueno, una vez que nos acerquemos a la fecha donde sabemos que empiezan a nacer, vamos a empezar a ir por supuesto más seguido, y bueno, vamos a hacer nosotros la alerta, digamos, de la aparición del nacimiento de las primeras ninfas. Eso es el sistema de alerta, pero sí la alerta es la alerta de SENASA para cuando ya ves colmenas afectadas. Ajá. Después Federico pregunta, ¿se sabe cuál es el componente del melato que afecta a las abejas? Sí, se sabe, sí, yo lo dije, la xantoxilina es un compuesto, la verdad que no te sé decir, digamos, la composición química exacta, porque no, pero es el compuesto que produce la toxicidad en las larvas de un día, digamos, el huevo eclosiona larva 1 y esa es la que se ve afectada debido a su peso específico. Es tan pequeñita, digamos, que una mínima cantidad de xantoxilina ya la liquida. Xantoxilina se llama. Ajá. Después Matías pregunta, mi consulta es, si en la zona de influencia del apiario está la chicharrita, ¿en todas las colmenas se va a expresar la enfermedad? Por lo general sí. No hemos podido comprobar si pero por esto que les comentaba, que año a año nosotros vamos sumando, digamos, de experiencia y viendo y haciéndonos, en base a la información del año pasado. Esto es relativamente nuevo, más allá pero para nosotros es del 2018, digamos. Entonces, cada año nosotros nos replanteamos qué vamos a hacer si aparece la temporada que viene. No hemos podido comprobar si en todas las colmenas de un apiario, si están todas afectadas. ¿Qué es lo que pasa también? Se trata de colmenas de productores, entonces las recomendaciones, tenemos el del río, sacalas, yo no me voy a poner a ver cuál es, digamos, no le voy a decir, no, déjamelas que quiero ver, digamos, es una gran pérdida para el productor, esa es la realidad. Entonces, yo no te puedo decir si todas están afectadas, pero donde se ven afectadas algunas, ya saca todas, porque la provisión de alimento es la misma seguramente para todas las colmenas. Después Pedro pregunta, ¿la toxina afecta a las personas? No, la toxina no afecta para nada a las personas. Imagínate que afecta a las larvitas de un día, ya la de 2, 3 días ya no las afecta más. Imagínate el peso específico de esas larvitas y el peso específico de nuestro, digamos. No hace absolutamente nada. De hecho, la recomendación que yo les decía, cuando he detectado el problema en las colmenas, la recomendación es cosechar todo el néctar y la miel que hay, que ya recolectaron esas abejas, esa miel, ese néctar, se puede comercializar perfectamente. De hecho, por ejemplo, los uruguayos apuntan a buscar un valor agregado en la miel de melato. ¿Por qué? Porque tiene un contenido más alto en minerales, entonces tiene un valor nutritivo superior a la miel, digamos, a la miel común. Entonces, no, para nada tóxica, al contrario. Se puede comercializar perfectamente, se puede consumir perfectamente, no, ningún problema. Después Diego pregunta, ¿hay alguna forma de controlar esta enfermedad? Hasta ahora no. Al ser un factor ambiental, no estamos hablando de un patógeno.
sea, sí se está hablando, de nuevo, nosotros estamos por ahí en otra etapa, ¿sí? Pero se está hablando de enemigos naturales, de controladores biológicos, para la chicharrita, ¿no es cierto? Pero, digamos, ustedes vieron que está presente en la flora nativa, digamos, entonces, es la misma fuente de alimentación que necesita nuestra abeja para vivir. Entonces es como que controlar mecánicamente o artificialmente es como que no. Por eso encierra toda esta complejidad, digamos, y que año a año uno se plantea y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y hasta ahora prevenir, estudiar todos los factores que rodean a la enfermedad, que cada año encontramos que podemos ir un poquito más, y bueno, es lo que estamos haciendo, digamos. Después, Fed Juan pregunta, aparte del sarandí, ¿en qué otro árbol se las puede encontrar? En lo que se te ocurra de la flor nativa. En todo, hemos encontrado soy bastante mala para las plantas. Pero ahí puse un montón de fotos, en laurel, no sé ninguna, pero en muchas plantas, en todas las que hay en la selva, en ganadería, en todo tipo, en árboles, en arbustos, en pastos, en varas, en lo que se te ocurra hemos encontrado. De hecho, es una cuestión que tenemos pendiente, es enviarle herbarios a Guillermina, digamos, para que nos haga la identificación. Ella está ahí en la cátedra de botánica, ¿no? Pero realmente sorprende porque está en todos lados, no es solo en el Sarandí. Lo que nosotros ahora podemos, que apuntamos a hacerlo, si todo sale bien para este año, es determinar si la presencia de santoxilina está solo en el sarandí negro o si están también en todas las otras especies. Pero lo vamos a poder hacer ahora porque tenemos el laboratorio ajustando la técnica para detectarlo, digamos. Son varias las cosas que nos planteamos hacer, digamos. Ahí Luciano pregunta, o hace una afirmación que dice, el problema puede ser que tenga mucha humedad. Imagino que hay que cosechar la miel verde. Sí. Hace un comentario. Sí. Sí. Por ahí se terminaron las preguntas en el chat. Creo que Susana, si mal no me equivoco, había levantado la mano. No sé si... Ahí está. Sí. Buenas noches, mi nombre es Susana y soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Les quiero consultar si se ha dado casos en provincia de Buenos Aires. Yo estoy al norte, casos del Mal del Río o Santa Lucía. Gracias. Bueno, Susana, un gusto. No, no se han dado hasta ahora, pues, al menos no hemos podido confirmar. Sí, sí me han llegado consultas de la zona del Delta, de Isla del Uruguay. El año pasado tuve una consulta de La Plata, de colmenas que estaban cercanas al río de La Plata. Uno puede pensar, bueno, a lo mejor, pero sinceramente al carecer de muestras o de por ahí más imágenes que me puedan indicar la sintomatología de la colmena, también ahí es totalmente diferente la vegetación y demás, es como que no lo puedo confirmar. No lo pudimos confirmar. Sí, por supuesto, hablamos con los apicultores afectados, les comentamos qué era lo que tenían que encontrar en el ambiente, qué es lo que tenían que ver, les pedimos muestras y nos podían remitir muestras para hacer el diagnóstico acá. Pero más que eso, no. O sea, no sé Rojas bien dónde está, pero lo más provincia de Buenos Aires que te puedo decir que hemos tenido reportes es eso. Sí, nosotros estamos entre Pergaminos y Junín, a 250 kilómetros de Cava, de Capital Federal. Estamos bien al norte, somos una zona
agrícola ganadera, más agrícola que ganadera. Y se han dado casos de despoblaciones de colmenas que uno no lograba entender cómo se daban, por eso te hacía la consulta. No, ya te digo, no pudimos confirmar nunca y los casos que te mencioné, pero de acuerdo a esto que te digo, en el momento en el año que se da, la sintomatología que ves en la colmena y hacer un recorrido de dónde se proveen esas colmenas de alimento, te va a dar a vos una idea de si puede llegar a ser mal del río. Llegado el momento, enseguida te comunicas conmigo, que yo ahí dejé el correo, y bueno, y hablamos y vemos, porque, bueno, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, porque realmente es un momento crítico lo que tienen que hacer, el gran problema que genera para el productor apícola, porque tiene que sacar todo el apiario de ahí y buscar un lugar a donde llevarlo, con todo el costo que eso implica y con todo el problema que eso implica, y el atraso, ¿sí?, en el ciclo productivo, que no es menor. O sea, las pérdidas no solo son de muerte de colmenas, sino también todo lo otro, digamos, no solo lo que se muere ahí, sino lo que deja de ganar. Entonces, de verdad, ojalá que no sea mal del río, Susana, porque sería un bajón, digamos. Así que, pero ya te digo, tener en cuenta esas cosas, lo que se mostré que se veía en la colmena, lo que se ve en el ambiente, la presencia de la chicharrita y el tipo de vegetación que la rodea. Gracias, es muy amable. Natalia, bueno, tengo una última preguntita, así vamos cerrando para no abusar de tu tiempo. Pregunta Fed Juan, ¿fumigar los árboles que están con la enfermedad? ¿Probaron? No, porque no, va totalmente en contra, digamos. Nosotros estamos hablando de nuevo de vegetación nativa, estamos hablando de lugares donde no solo está la chicharrita, sino que hay toda una fauna y un ecosistema que debe continuar en su equilibrio, digamos. Y la verdad que no se nos pasó por la cabeza. Pero por todas estas cuestiones de sustentabilidad, de conservación, de ambiente, no se nos ocurrió. Ahí Florencia pide si podrías volver a poner... ¿no? Porque... Ajá. ¿Cómo? Perdón. No, perdón, va con delay, por eso te corté, terminé la idea y después te digo otra preguntita. No, ya terminé. Bueno, ahí Florencia pide si podrías volver a poner la foto de la colmena afectada. Ajá. Yo mientras tanto les comento, esta charla está siendo grabada, si cuando termine la vamos a mandar a través de los correos y también vuelvo a pegar en el chat para los certificados digitales de la charla, quienes lo deseen se anotan por ese formulario y les vamos a pasar también la charla grabada. Las colmenas afectadas la van a ver, yo por ahí lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Es el inicio de la temporada, entonces las colmenas están que explotan de abeja, que explotan de alimento, uno las levanta tan repesadas, algunas tienen alza, por eso muchas veces lo que ocurre es que el productor está embelesado con la cantidad con la cantidad dice, qué bien que viene esta temporada, viene bárbara, e incluso nos hemos encontrado casos que tienen producciones récord de miel, ¿sí?, que no pueden creer la cantidad de miel que sacan. Pero ¿qué pasa? Termina la temporada y pierden la colmena, ¿sí?, porque esa colmena tuvo un exceso de aporte, de oferta. ¿Por qué? Porque al no desarrollar los ciclos, generaciones de abejas que yo te decía, ese exceso de alimento lo va almacenando. La abeja sigue saliendo a pecorear, levantando alimentos, almacenándolo en las alzas, y bueno, y el entusiasmo del productor por todo eso, ¿sí?, porque va y te hace, mira el alza, por supuesto,
como corresponde, ¿no? Porque es lo que quiere, producir bien, y está feliz porque tiene una producción extraordinaria, ¿sí? Y no se fija en la cámara de cría. ¿Por qué? Porque lo lógico es que diga, bueno, si yo tengo tanta miel, esta colmena está re grande, o sea, la cría, voy a levantar cuadros de cría uno al lado del otro. Entonces, a veces ni siquiera los observa, digamos, ¿sí? No presta atención. Es bastante lógico, ¿no? Que así sea. El problema de esto es que está en la cámara de cría, precisamente. ¿No? Ha habido varios casos, ¿sí? de esto que te comento, o sea, producen una cantidad récord de miel, están felices, y bueno, pero resulta que tenían mal del río y perdieron la colmena. No sé qué fotos quiere esta chica. Sí, puso así genérico, creo que se las presentaste a todas. Igualmente vamos a mandar la charla grabada, así que no se hagan problema por eso, inscríbanse ahí en el link ese para pedir el certificado. Y bueno, les comparto en nuestras redes para que quien quiera sumarse y estar en contacto con nuestro módulo también. Ahí dice Florencia que esa foto estaba genial, que muchas gracias. Y si no hay más preguntas, te agradecemos, Natalia, por tu tiempo y por tu predisposición muy clara. Ahí hay agradecimientos en el chat para vos y para tu charla. Te comento que se han sumado no solo estudiantes, sino productores de la zona, también ahora que Susana lo comentaba que es de Buenos Aires. Eh, bueno, y agradecerte y estamos en contacto para futuras charlas sí, y en lo que se necesite. Bueno, no, muchas gracias y desde ya que les dejo esta inquietud. En su zona ha habido casos sospechosos de mal del río. Ha habido en realidad en lugares impensados. Así que bueno, estén alertas. Ya les digo, a partir de octubre, mediados de octubre, estén atentos a revisar las cámaras de cría. Ustedes que en la facultad tienen apiario o que por ahí muchos tal vez son de familias productoras, tanto apícolas o conocidos de apicultores, coméntenles, nos dan una mano bárbara con la discusión y con esto de que les vuelvo a repetir. Cuando hay un problema, la única forma que se pueda trabajar y abordar es manifestándolo, si no, es muy difícil. Así que bueno, gracias. De nuevo, para mí es un placer y agradecida por el espacio. Si vos querés, no, Granda, que te mande la presentación en un reader, lo puedo hacer mañana. Dale, sí, después se las compartimos a todos. Bueno, dale, para que vean mejor las imágenes, las pedían ahí. Así que bueno, terminamos por hoy, ya haciendo las 9:20, así que muchas gracias y los esperamos para las próximas charlas de los otros módulos también.